Hola, bienvenidos al tema de esta semana. Esta semana nos vamos a enfocar a hablar sobre lo que son las éticas discursivas. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a abordar esta semana? Iniciamos con la participación en el blog, donde reflexionamos sobre la pregunta de si tenemos realmente una obligación moral de ayudar a los más necesitados. Hubo muchas opiniones encontradas, hubo muchas coincidencias. Algunas de las opiniones que sus compañeros tuvieron sobre esto fueron estas. Norberto Cienfuegos, por ejemplo, nos habla de que nadie ni nadie puede imponernos a otorgar esta ayuda, pero que eso no cree que sea una obligación, que el auxiliar a alguien es una acción que favorece a partir de nuestra voluntad los intereses de otros miembros, que mientras no implique dañar los intereses de alguien más o más bien los nuestros. Y Samirtala Valdés, por otro lado, piensa que muchos lo pueden ver así, pero que ella más que una obligación cree que es una responsabilidad. Preocuparnos por alguien que lo necesita, a quien le podemos ofrecer nuestra ayuda, porque vivimos en una sociedad, no podemos vivir aislados, siempre, incluso nosotros mismos necesitamos la ayuda de alguien más. Y por último, Mónica María del Rivero nos habla de que más que una obligación moral, ella diría que se trata de retribuir a la vida un poco de lo mucho que comparado con los otros tenemos. Un poco lo que habla el profesor David Noel en relación a la hipoteca social, o sea, el decir, vamos a apoyar a los demás que finalmente tienen un poco menos o mucho menos de lo que nosotros tenemos. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden que es muy importante enriquecer este diálogo, el compartir los diferentes puntos de vista que nos ayudan a enriquecer mucho esta discusión. Muchas gracias a todos por su participación. En el material de esta semana vamos a ver un material de Adela Cortina donde nos habla sobre la ética discursiva y educación en valores. También el capítulo 14 de Rachel de cómo sería una teoría moral satisfactoria y los capítulos 7 y 8 donde se habla sobre el enfoque utilitarista y el debate sobre el utilitarismo. Vamos a revisar el video de qué es el utilitarismo y algunas lecciones sobre justicia impartidas por Michael Sandel de la Universidad de Harvard. También hay algunas opciones extras si quieren ustedes relacionar el tema con la cuestión de la hermenéutica. El origen de esta corriente se remonta hasta Sócrates, quien a través de preguntas incisivas y constantes intentaba llegar junto con sus interlocutores a una respuesta satisfactoria de acuerdo a una estructura lógica y razonada. Esta misma teoría resurge con mayor fuerza en tiempos recientes con filósofos como Martin Buber, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Especialmente consideran muy acertada, pero la consideran que la moralidad racional no es monológica, sino más bien dialógica. Adela Cortina menciona algunos conceptos importantes en el documento. Nos habla de la importancia del diálogo, nos habla si realmente podemos decir que las normas morales son absolutas y definitivas, nos habla de intereses universalizables, de principios materiales y normas absolutas, lo que es y lo que no es una ética dialógica. Habla sobre acuerdos y mayorías versus obligatoriedad de una norma moral. Por otro lado, Rachel nos habla de cómo podríamos decir que sería una teoría moral satisfactoria. Habla acerca de la sensibilidad de la naturaleza humana, el sentido de la razón, el trato hacia los demás, el utilitarismo, a que llamamos el principio de utilidad, el mayor bien, si hablamos de el mayor bien para el mayor número de personas, cómo vivir según el mejor plan, virtudes, motivos, métodos, la comunidad moral, nos habla sobre justicia, sobre equidad. Estos son algunos de los conceptos importantes que se nos mencionan durante esta semana. Por otro lado, en la actividad de esta semana se entrega el avance del ensayo final. Aquí, pues, algunos de los elementos importantes que se van a entregar es, primeramente, lo más importante es seleccionar cuál es la problemática a abordar.
Recordemos cuando estamos hablando de un problema ético o una problemática ética, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Es un cuestionamiento formulado con una serie de preguntas para profundizar un tema. Es importante que este análisis se haga desde la perspectiva ética. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, y no es uno de los temas que estamos mencionando, pero si, por ejemplo, vamos a hablar de corrupción, pues no lo veamos desde el punto de vista económico, sino realmente desde el punto de vista ético, qué es lo que implica. Algunos temas, como les mencionaba, pueden ser corrupción, impunidad, protección a los derechos humanos, desigualdad económica y combate a la pobreza, recursos naturales y sustentabilidad, movimientos sociales. Recuerden que algo muy importante es que revisen la guía para la elaboración del ensayo y las especificaciones de entrega y de evaluación. Eso para que ustedes sepan qué es lo que se espera que ustedes hagan en este trabajo. Los puntos importantes que debe contener este primer avance del ensayo final son primeramente que ustedes definan cuál es el tema o controversia ética. Incluyan un índice tentativo en el cual mencionen, pues entre temas y subtemas, qué es lo que van a abordar durante el ensayo. ¿Cuáles son las corrientes éticas desde las cuales van a analizar esta problemática? ¿Y cuál es la hipótesis que ustedes pretenden probar? Recuerden que también es importante incluir la bibliografía, referencias bibliográficas, y estamos hablando de fuentes formales. Recuerden que Wikipedia, Rincón del Vago no son fuentes formales. Si bien es cierto que, por ejemplo, Wikipedia lo podemos utilizar porque ahí vienen cuáles son las fuentes de las que se obtiene esto, pues lo importante es ir a las fuentes originales para tratar de obtener esa información. ¿Cuáles son algunos puntos importantes a considerar? Primeramente, que esté relacionado con los contenidos de la materia, que la reflexión se haga desde una perspectiva ética, no desde una perspectiva económica, ni social, ni política, que sea éticamente relevante, que sea una reflexión precisa y profunda. No queremos así nada más generalizar, sino realmente el decir por qué. Incluir los temas y subtemas que se van a abordar en el ensayo, que sea explícito. ¿A qué me refiero? No obviemos de que la persona entiende lo que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de acuerdo al utilitarismo, esto podría ser así. No, eso es una opción incorrecta. La idea es poner de acuerdo al utilitarismo que nos habla sobre esto, esto y esto. En este caso, se aplicaría por esto, esto y esto otro. O sea, dar siempre las razones, como les mencionaba en un inicio. No solamente decir por qué sí o por qué no, sino realmente explicar el por qué. Hay otros puntos importantes: los principios éticos que se contraponen, la relación de con la dignidad humana y el desarrollo social justo, que reflexionan algunos autores sobre el tema y que mencionan algunos conceptos clave sobre ética. Esas son las cuestiones más importantes de esta primera entrega del ensayo final. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.